Y seguimos con la continuación del episodio Nadie nos va a extrañar. Y como dice la canción, A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto de me parece muy interesante cómo Memo hace su despedida. Si te das cuenta en la serie, él empieza a dar cosas muy importantes para todo el grupo, ¿sí? Y hasta cierto punto, por ejemplo, hablando de Tenoch, hay algo importante que él dijo, no lo abras hasta, si no estoy mal, le dijo hora, o hasta, no, hasta el siguiente día, si no estoy mal, No, le dijo, no lo abras todavía, como que le diera chance a Memo de de irse. irse. Entonces, pero, ¿por qué le dijo eso? Porque él sabía que Tenoch lo iba a notar, y es que sí lo notó. Sí lo notó, eso es lo más sorprendente, siento yo, de la serie. Es que Tenoch, o sea, todos ellos eran amigos, pero no es que llevaran tanto tiempo siendo amigos. Y Tenoch, cuando ve la computadora, él rapidito dice, siento algo raro, necesito ver a Memo. Necesito ver a Memo. Ajá. Y es porque, de alguna manera, él dijo, es que mira, ¿por qué le iba a regalar una computadora? En esos años una computadora es carísima. O sea, sí parecía una despedida. O sea, cuenta de qué él se estaba despidiendo. Entonces, de noche entra en ese conflicto de qué está pasando, y angustiado. Y entonces sus tíos lo llevan. Y justamente cuando lo llevan, ven la escena, ay, qué fuerte. Pero todo, o sea, ya esta serie te va mostrando el antecedente de cómo llega él a esa situación. Porque, como tú dijiste, no solo se despidió de Tenoch, también le llevó dulces a Alex. de todos. Ajá, Alex no notó, solo fue como que, ay, gracias, ¿va? O a Dani, que le dio un montón de canciones traducidas, también fue como, gracias. Creo que Marifer tal vez sintió un poquito raro, porque ella lo abraza y le dice, sabes que somos amigos y puedes Como contarme. que siento que ella lo sentía, pero no estaba tal vez a lo mejor tan segura. Tan segura. Como decimos, ellos no llevan años o 2 años de ser amigos, estaban iniciando todo ese tipo de amistad, ¿va? Y todo fue muy rápido. Todo fue muy Tampoco rápido. fue que diera el tiempo para que ellos conocieran más a Memo. No. Y entonces eso se va marcando, ¿va? De cómo dos personajes que cabal es Marifer y Tenoch, a pesar de que no llevaban el mismo, o sea, demasiado tiempo con Memo, ellos sí sienten eso, empiezan a decir, qué raro, o sea, y creo que sí pasa eso en la vida real, o sea, hablando de un tema bastante sensible, como lo es el suicidio, o las personas que tienen depresión y tienen mucho estas ideas, creo que sí te van tirando alertas sutiles, Sí. porque creo que cuando una persona todavía no está seguro de lo que va a hacer, pide ayuda, aunque la pide de manera silenciosa. Yo creo que es porque no saben cómo pedirla. Y a veces también porque muchos sentimientos, o sea, vivimos en una sociedad donde minimiza mucho el dolor, minimiza que los problemas que tú tienes, te estás ahogando en un vaso de agua y tú no sabes si ese vaso de agua realmente, o sea, cómo esta persona toma ese vaso de Yo agua. siento que las personas que dicen eso a lo mejor sí llega a un tipo de sentimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque imagínate, viene alguien y te tira te cuenta un problema. Y tú vienes y como consejo le dices, no, es que mira, eso, ¿cómo vas a ver es un problema? Eso tiene solución y es así, va. Y luego vienes que su solución fue, pues, salir de este mundo definitivamente. Entonces, pero por ejemplo, yo si en una ocasión dijera eso y esta persona sí realiza ese acto, sí me sentiría muy mal porque decir, no, pues es que me pidió consejo, me pidió a lo mejor ayuda a gritos en silencio, pero no escuché. Sí, es que eso sí, como tú dices, es un tema complicado y delicado, porque las personas creo que sí siempre piden ayuda. A veces nosotros, las personas, pues estamos tan metidos en nuestras vidas y nos cuesta darnos cuenta de eso. También la falta de empatía que el mundo tiene es una de esas razones. O sea, al final cuando alguien toma ese tipo de decisión, muchas veces también es porque alguien más lo llevó a eso. Yo he visto muchos videos que dicen, o sea, tú no seas la razón por la que otra persona se quite la vida. Y eso es muy fuerte porque hablando de la escuela, el bullying hace que las personas se quiten la vida. Sí, también. Y muchas veces el bullying las personas lo toman como que, ay, no, o sea, ¿por qué Es no una broma. Ajá, aguanta. Aguantar. Y no es así porque todas las personas somos diferentes. Hay personas que tienen mayores sensibilidades, o sea, son más sensibles. Memo es una de ellas, te lo muestran, o sea, él es una persona muy sensible, es un personaje muy sensible y hay personas así. Entonces, este tema es bien complicado.
Ya que tocaste el tema del bullying, yo no puedo entender, la verdad, me ha costado entender, o sea, puedo llegar a comprender ciertos casos, pero igual se me complica mucho entender el tema del bullying, ¿sabes? Es un tema que abarca muchas cosas y como tú dijiste, ¿verdad? Son cuestiones que al momento llegan a desencadenar muchas cosas. Por ejemplo, la decisión final de una persona en pues quitarse la vida, ya no hay solución. ¿Por qué? Por ese tipo de personas que dicen, no, solo estaba bromeando, ¿no? Y no se dan cuenta de las consecuencias o todo lo que está afectando a los jóvenes o a todo eso, pues no se dan cuenta, la verdad, no se ponen a pensar en cómo se puede sentir la otra persona. Sí, yo, por eso te digo, creo que el mayor problema es minimizar los sentimientos de otra persona, porque, y venir y tomarlo tan a la ligera. Hay muchas personas que se sienten tristes durante un periodo largo y solo te dicen así como que, "No, hombre, échale ganas, ¿va?". O sea, es tan fácil como echarle ganas. Es que si fuera tan fácil como echarle ganas, Todos estaríamos ajá, bien, no ¿no? hubieran suicidios, ¿me entiendes? Pero las personas que pasan por ese tipo de situación, o sea, caminar es pesado para ellos, levantarse de la cama Sí, es pesado para ellos. mira, para que te des cuenta a qué grado está toda la sociedad o todos los pensamientos, bueno, bueno, el mayor pensamiento de las personas que inclusive decir, bueno, uno mismo, ir al psicólogo es pérdida de tiempo. No sé si lo has escuchado una vez. Hay personas que de verdad están tan mal que dicen, no, yo no voy al psicólogo, ¿ah?". Pero a lo mejor o sea, el punto que hay que ni uno mismo, pues, ni uno mismo se pone a pensar, yo necesito ayuda profesional. Sino que como todas las personas minimizan tu problema, hasta tú lo estás minimizando. Puede ser, aunque yo pienso que ya una persona, es que creo que hay diferentes etapas para llegar a este punto, ¿entendés? O sea, al principio, como tú dices, yo creo que sí afecta mucho que las personas no le pongan importancia a tu problema, porque entonces tú también lo empiezas a ver como que no, tal vez estoy exagerando. Sí, exacto. Y lo Pero empiezas llega a un creer, siento momento yo, donde esta situación sí empieza a consumirte. a consumirte y te hace colapsar, pero creo que tampoco lo entiendes tanto, o sea, Sí. tú estás metido en esa tristeza y no sabes cómo salir, o sea, no es fácil para ti en ese momento que ya estás metido venir y decir, ok, voy a un psicólogo para, no, tú no tenés ni fuerzas, como te dije, yo, de caminar, de comer, de nada, o sea, estás viviendo por pura inercia, en modo automático y lo único que querés es calmar el dolor o esas sensaciones de negativas que te están consumiendo. Y ahí es donde, como tú dices, le dan, básicamente le dan una solución permanente a problemas que realmente son temporales. O sea, yo sé que la tristeza, la depresión y todo eso son sentimientos abrumadores que te consumen y las personas son las personas que lo han pasado, creo que pueden entenderlo completamente. De ahí no lo puedes entender porque suena, al final es algo mental, no físico. Yo una vez vi una serie y dice, o sea, ¿cómo se siente la depresión? Decía, es como que tu brazo estuviera sangrando, Ujú. tuviera miles de cortadas, pero nadie ve la sangre. La sangre no se ve, ¿entendés? Entonces, parece una emergencia, o sea, para la persona que tiene depresión, parece una emergencia, o sea, es una emergencia, mejor dicho. Ujú. Sí. Hay sangre tirada por todos lados, pero como no se ve, Como no se no ve, van a llegar, no va a llegar la ambulancia, no van a llegar médicos a salvarte. Simplemente te estás desangrando y tú eres el único capaz de ver esa sangre. Y tú necesitas ayuda, así sí, como que realmente estuviera la sangre y los demás la pudieran ver. Y eso es complicado, o sea, para las otras personas también es complicado. Pero yo creo en que en el mundo nosotros debemos también entender que obviamente nuestra vida es importante, pero la vida de las personas que te importan también. Porque si te importan, creo que es de ponerles ese tipo de atención y no subestimar un un problema problema. que tú no comprendes. Siento que tal vez es más fácil decir, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, aunque no pueda entender tu problema porque no lo entiendo, no lo he pasado, pero si quieres hablar con alguien, es que yo siento que cuando pasas algo hay dos cosas. Uno, cuando pides un consejo y otra cuando solo quieres que alguien te escuche. Entonces, esas dos diferencias son muy importantes al momento que te quieres desahogar. Porque estás buscando solamente a alguien que te escuche, no alguien que te dé la solución porque a lo mejor ahora, en ese momento, sabes que no hay una solución por ahora, pero sacar eso, hablarlo con alguien, siento yo que sí te puede servir, o sea, sí te sirve. Ya es un respiro, un alivio, decir, bueno, lo conté, me,
pues tal vez en ese momento se me fueron todas las energías negativas porque esta persona me escuchó y me pasó su positivismo y no con darme una solución, sino a lo mejor con el simple hecho de De escucharme y de acompañarte. acompañarme, exacto. Es que sí, lo que tú dices es cierto. Incluso en esta serie, por eso a mí me llama, o sea, esta serie es realmente buena. Porque Memo era o sea, el personaje te representa que es una persona que venía cargando con la depresión hace mucho tiempo. La depresión, yo considero que no siempre es alguien triste. Y a veces muchas veces se disfraza de alguien muy feliz. Una vez yo recuerdo que tuve un debate con mi hermana que yo le decía, pero ahorita vamos a citar la película de Intensamente, Ujú. que a ella le causa un poquito de conflicto alegría. A mí no en ese momento. Hasta que entendí por qué si está mal que vivas todo el tiempo hasta arriba. Porque entonces significa que cuando bajes, te vas a bajar. Y era lo que le pasaba, por ejemplo, a Riley. ¿Va? Riley también necesitaba pasar por tristeza de Por manera todos sus, controlada por todos sus sentimientos. por todos sus sentimientos para que ninguno viniera y la consumiera. O sea, y es lo que pasa con Memo. La alegría disfrazada no es alegría. Es solo un modo de supervivencia que muchas personas normalizan. Y eso es lo que hace Memo durante mucho tiempo. Yo desde el Sí. momento que él le dice a Marifer de que él está enojado, de que tenía un recuerdo, el cual era de un cumpleaños y que él estaba enojado y ese sentimiento nunca se fue de él, yo entendí que él o sea, dije yo, no, Memo está mal. Y entendí el título y entendí todo. Porque dije yo, el personaje que se va a ir es Memo, porque él está enojado. Y el enojo, la tristeza, la ira, ah, cuando te domina, justamente te llevan a la depresión. Y la depresión que se sale de control Sí. te lleva al suicidio. Mira, ahorita algo que dijiste es que sí me hizo, ahorita en este momento es, hasta a veces la tristeza, los traumas se disfrazan de broma. ¿Por qué razón? No sé si has visto este meme que dice mis traumas, mi Mis broma, chistes, mis chistes. mis chistes. Y esto lo escuchas con muchos jóvenes, ¿va? Actualmente se hizo muy popular, ¿va? Y está bien que, no está bien pues, pero se entiende tal vez a lo mejor que uno lo intenta lidiar de broma para no sentir eso, o salir de eso, o tapar este sentimiento que en verdad es, ¿va? Yo creo que es para no sentirte juzgado, porque es que, mira, tú puedes expresar lo que sentís, pero cómo la gente lo vaya a entender, eso es diferente. O, Y pe- muchas veces o las personas son tomarlo crueles. de broma también. Me ha pasado conocer personas que toman de chiste sus problemas de todo tipo, escolares, familiares. Lo toman de broma como que fuera un chiste, pero, por ejemplo, yo escucho eso, yo sí me siento un poquito como que no debería ser chiste, ¿va? Es más que todo, siento un escudo Es un para, escudo. es un escudo definitivamente para no desboronarte, tal No vez, enfrentar, siento yo, a aquello que sí te está lastimando. que sí te está lastimando, ¿es eso? Los padres de Memo, yo sí les echo la culpa a ellos. O sea, parte del problema de Memo es eso. Empezando porque el problema de él parte desde la niñez y sus papás nunca se dieron cuenta. Sus papás son papás ausentes, claramente, que pasan viajando. O sea, Memo es alguien que tiene aparentemente todo económicamente. Pero ¿y qué pasa con lo emocional? ¿Me entendés? O sea, esa parte él no la tiene. Lo más cercano que él Sí, tiene a un padre o a familia es es su... Pascual. Sí, cabrón. Ajá, el chofer. Era el único que se preocupaba realmente por él. Y me molestó más cuando vienen los papás y le dicen que se van a Que ir se van a a, mudar. ay, no me acuerdo a qué lugar Ujú. de Estados Unidos, ¿va? Pero que se van a ir ahí. Y él así como al principio les dice, bueno, ustedes se van a ir a vivir porque era lo normal. Los Ujú. papás no vivían con él, básicamente. Y ellos no, nos vamos todos porque quiero convivir contigo. Y el modo, Y nunca lo hiciste. ajá, nunca lo hiciste, ahora lo vas a hacer. Aparte, ¿crees realmente que hubieran convivido? No, él se iba a No, pasar todo el día trabajando. O sea, Memo iba a estar peor incluso porque no iba a tener a Pascual. Y creo yo que Pascual fue elemental para que él llegara a esa edad vivo. sí. O sea, Pascual de verdad fue como el ancla para que Memo no se fuera antes. Pero viene en el momento donde él realmente logra encontrar un refugio que son sus amigos, y sus papás se lo quitan, es que él Sí. decide Y si, también, y si te das cuenta, es que
también desde un principio, creo, si no estoy mal, Memo él pasaba cambiándose entre establecimientos, Ajá. mudanza tras mudanza, y en ningún momento él pudo conectar pues, los amigos que yo conocer en ese establecimiento. Es que no es fácil. Y los papás, eso también me cayó mal cuando él viene y minimiza y dice, Vas a hacer, le tienes que echar ganas. Es que le echaste ganas, por eso funcionó. Tienes que echarle ganas, no seas negativo. Las cosas no son así. O sea, tú no vas a cualquier lugar y en cualquier lugar haces amigos. Eso es sí, mentira. Y Memo es justamente eso. Él no hacía amigos. Él nunca lograba tener amigos de verdad. de verdad. Sí, a mí, Posiblemente se les acercaban, pienso yo, por las cosas que él tenía. no, sí. Pero amigos reales no eran. Mira, a mí me pasó esto conforme iba estudiando y te contaba que yo trataba la manera de sobrevivir, pues donde estudiaba, por ejemplo, a mis 8 años tenía disque amigos, ¿verdad? Pero en verdad Ujú, las personas que conocí fue ya de grande. Ya de grande porque compartíamos un mismo ser, teníamos ese grupito, una misma sintonía. Y ahí me di cuenta que al final, pues, si llegas a conocer personas buenas para tu vida. ujú. Y, y es lo que pasó con Memo, pues. Memo, pues, pasó en establecimientos y no lograba, tal vez solo trataba la manera de sobrevivir, como dijiste tú. Él tanto en su casa como en los colegios, escuelas, institutos. Y al final que llegó a un lugar bueno, lamentablemente, pues, Duró poco. duró poco. Esta serie es arte. O sea, para mí es eso. Porque o sea, todo está bien trabajado. Un recurso visual que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y creo que fue una representación así, pero perfecta, diría yo, es como desde el capítulo 6 te muestran el techo de Memo. El techo tiene una mancha. Ujú, El primer enfoque que te muestran, la mancha estaba ahí, pero no era tan grande. El techo era más grande. ujú, En el capítulo 7, que es justamente ujú. cuando Memo se suicida, esa mancha va creciendo, creciendo, al punto que consume la habitación, si lo quieres ver así, o la cámara. La linterna de Memo va alumbrando la mancha. Entonces tú te das cuenta, o así es como yo lo interpreté, es que la luz era el intento de Memo de seguir todavía vivo, pero la oscuridad que se veía en el techo de la mancha representaba la depresión que él tenía. Al final, la depresión ganó. Lo que él estaba utilizando para seguir anclado a la vida no fue suficiente. No tuvo el peso necesario para él quedarse o tomar la decisión de quedarse aquí. ¿Me entendés? Y obviamente ahí está gráfico y está claro, pero yo creo que sí pasa eso. Una persona antes de tomar esta decisión, que es una decisión que muchas personas vienen y le toman a la ligera e incluso juzgan y dicen, ay no, las personas que se suicidan son cobardes y cosas así. Ponte una pistola tú y ves si te matas. O sea, una persona no se suicida a la ligera. No, sí. ¿Me entendés? O sea, es alguien que el peso de la vida fue tan grande que prefirió la muerte. Y yo creo que ni siquiera es una situación donde ya no querrás vivir, sino que hay algo que te está matando en vida. Y tú lo que quieres es matar eso, ese sentimiento. Y entonces, al no encontrar cómo matar ese sentimiento, terminas tomando esa decisión. Mira, yo la verdad que, bueno, agradezco que no he pasado una situación tan horrible, porque como tú dices, pues, y se entienden dentro de la serie, no es algo que se debe tomar tan a la ligera, son problemas y situaciones donde, como tú dices, no encuentras salida y que a lo mejor, como tú dices, no es tan fácil venir a agarrar un arma y disparar, ¿va? Se tiene que haber un peso mayor de decir, ya no quiero estar acá, ya no quiero sufrir, ya no quiero esto. Pero volvimos a lo mismo, siempre minimizan todo. No es como que le toman la importancia o el significado que requiere todo ese tipo de problemas. Es más como que como, bueno, Yo creo que hasta ahí, el respeto que todas las emociones, personas, situaciones merecen. mira, yo conforme lo que he vivido, sí me pasó en el sentido de que, y lo he contado a veces, de que donde yo estudiaba hubo una época donde hubo mucho de eso. Ujú, Y entre los casos había mucho donde padres no apoyaron a sus hijos y por eso fue que ante una situación, va. ujú.
Y te pones a pensar, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo hubiera podido platicar con esta persona porque sí es un tema delicado, no es algo que uno diga, me pongo alegre, no, sí es algo triste porque fueron muchos niños, adolescentes que en ese año empezaron a tomar ese tipo de decisiones. Y era como que uno llegaba a tener ese sentimiento de decir, hubiera querido hacer algo, porque pues al final son vidas, y peor cuando están iniciando adolescencia, son muy jóvenes, tienen mucha vida por delante y que se acabe, pues. Y empiezas ya como que decir, no, es que cómo es que los papás dejaron que esto pasara. Nunca no se dieron cuenta los padres que su hijo estaba pasando por una situación difícil. Y lo peor, si sí medio se dieron cuenta, ¿por qué nunca actuaron? ¿Por qué nunca fue, qué te pasa, qué te sucede? O hablar entre parejas, entre los padres, ¿verdad? He visto que nuestro hijo ha cambiado, tiene esta diferencia. ¿Qué le pasa? Platiquemos, pero no, o sea, o tal vez medio platicaron y porque también pasa que a veces uno miente, ¿sí? Ujú. Tampoco como tú dices, tira ciertas pistas, pero no es tan... Es que yo creo que no es tan fácil pedir ayuda en un caso así. Exacto, entonces uno debe de... Creo que por eso uno de padre tiene que ser muy, no sé, muy dedicado a sus Sí, hijos. yo creo que sí deben de prestar mucha atención a eso. Sus cambios de humor, todo eso es muy La adolescencia es importante. una etapa muy complicada para todo tipo de adolescente y por eso justamente es que es una etapa en la que más debes de estar detrás de tus hijos, porque pueden pasar cosas, como tú dices, hay veces que uno escucha que son casos que se están dando. Cuando salió esta serie, yo hasta recuerdo que los directores dieron a entender que no, el sentido de esta serie no era replicar lo que había pasado con Mem, era todo lo contrario, evitar que se siguieran dando suicidios, o darles alguna esperanza o alguna otra perspectiva a las personas que realmente se sintieran así. Yo recuerdo que yo vi un par de comentarios, y en realidad no eran un par, varios comentarios en publicaciones de Nadie nos va a extrañar, que la gente decía, yo pasé por lo que Memo me pasó, pero yo decidí quedarme, o yo estoy en esa situación. Y eso, o sea, eran un montón de comentarios. Y entonces yo te digo, imagínate cuánta gente realmente está pasando por esa situación, lo delicado que es. O sea, como tú dices, son vidas, no puedes tomar, ay, que se murió, qué bueno. No, o sea, los suicidios son algo muy delicado y que no debería de pasar, porque al final, como tú dices, ser jóvenes, tienen toda una vida por delante, pero al no sentir de alguna manera un refugio, una ayuda, terminan tomando este tipo de decisiones. Cuando yo, por ejemplo, vi la primera vez la serie, yo en ese momento sentí que no había otra solución que Memo podía haber tomado. Memo era infeliz y lo que hizo, pues, fue calmar el dolor que tenía. La segunda vez que la vi, dije, "Oh, no, o sea, Memo tenía que haber intentado, o sea, Memo tenía que haberse quedado, porque Memo puede ser cualquier persona, ¿me entiendes? O sea, no se trata de un personaje, o sea, Sí, no se sí. trata de una persona, es un personaje que podría ser cualquier persona. Entonces, Memo, al igual que cualquier persona, tiene que quedarse. No, no pueden decidir, no deberían de tomar esa decisión. Fíjate que en muchas ocasiones hay personas que son luz, pero no son conscientes de lo que son. Si nos damos cuenta conforme va la serie, incluso en los primeros episodios, te das cuenta que hay una gran diferencia entre cómo está la amistad entre Memo y los demás personajes y Ujú. cómo termina. Ellos empiezan a abrirse más con Memo, a descubrirse inclusive ellos mismos. Y Memo no se dio cuenta de a lo mejor todo El impacto el de impacto que hizo entre de todos sus, inclusive hasta con todos creo que impactó no con solo, todos, hasta impactó con los bravucones. exacto. Entonces, realmente no era una luz pequeña, era una luz enorme que llegó a resaltar tanto en un salón. Y lo que sí me cayó mal, pues haciendo un paréntesis, cómo es que también los maestros no lograron ver esa luz impactante. Volvemos al caso, los maestros en su mayoría no dan la talla. Eso sí, lo he visto yo, pues, y creo que la mayoría lo hemos visto. Pero, como tú dices, Memo sí era luz, porque ninguno de los demás se abrieron entre ellos, sino que fue Memo quien se dio cuenta de que Dani estaba con Diego. Fue Memo quien se dio cuenta de que Marifer estaba mal y por eso le regaló un disco, bueno, un CD Ujú. en En aquel aquella tiempo. época, donde eran canciones que le daban contra la oscuridad, creo que decía, algo así. O que se dio cuenta de Alex, su interés romántico con Rafa y igual todo lo que estaba atravesando Alex, incluso con Diego, que era el bravucón. Gracias a Memo es que Diego deja de tratar mal, o mejor dicho, le da un lugar
a Dani. Entonces, Memo no se dio cuenta de que gracias a él hubieron muchos cambios en la escuela. O sea, gracias a él se transformó muchas cosas. Pero él, entre la oscuridad en la que se estaba consumiendo o lo estaba consumiendo, no se dio cuenta del gran ser humano que era. Y por eso te digo, yo creo que este personaje realmente es una gran representación y muchas personas que se van del mundo, dijo, no son malas, sino que son personas buenas, ¿me entendés? Que incluso el mundo los golpeó tanto que terminan yéndose por eso, pero como tal, son personas que ayudan, así como Memo. Lo que pasa es que siento que él no se pudo dar cuenta porque, como tú dices, él mismo ya estaba arruinado desde un principio. Ujú. No es que él estaba sufriendo algo en ese instante, ¿no? Él ya viene desde, Ya venía ya cargando eso. cargando ese peso. Entonces por eso fue que él no se pudo dar cuenta de lo bueno que descadenó su llegada a ese establecimiento, porque fue un cambio muy radical en todos. Digo, al final dejó una marca en cada uno de los personajes. Sí, porque hasta los amigos de Dio, que la verdad no me acuerdo exactamente de los nombres, pero ellos ya no querían pegarle, por ejemplo, cuando pasa todo este pleito Ujú. final, ellos ya no le pegan a los amigos de Memo, porque dicen eso justamente, es que me siento gacho pegarle a los amigos de Memo, ¿me entendés? O sea, hasta ahí impactó Memo, evitó que le siguieran haciendo bullying a ellos. Y son cosas que Memo pues ya no se llegó a dar cuenta, y aun cuando estaba vivo no podía darse cuenta de eso, de lo importante que es él o era él para la vida de ellos. Y yo creo que muchas veces sucede de eso, no te das cuenta de que realmente sos importante, porque yo creo que todas las personas somos importantes. Tenemos un lugar y ayudamos a que otras cosas sucedan, pero a veces tus sentimientos o la situación negativa que estés pasando te nubla el juicio y no se da cuenta de eso, que todas las vidas importan, que todos importamos y que si estamos aquí es por algún propósito. Lo que más llamó la atención de esta serie, yo pienso, fue el título. Nadie nos va a extrañar. O sea, el título es muy fuerte, porque básicamente te estás diciendo que tú vas a desaparecer y no importas. O eso es lo que dice el título, pero la serie, a medida que va avanzando, te muestra todo lo contrario, de que eres importante, de que todos somos importantes. Y yo creo que una vez hablé yo de eso con mi hermano, de que las personas a veces no es que le tengamos miedo como tal a la muerte, sino que le tenemos miedo a desaparecer. Y intentamos, o algunas personas intentan quedarse acá aún después de morir. Por ejemplo, algunas personas a través de inventos, a través del arte, ¿me entendés? Ujú. Pero veamos a las personas normales, a las que no dejan este tipo de semilla, De digamos, huella. o de huella, pero dejan otra. Y yo le decía a mi hermano, es que, por ejemplo, hay una historia de mi mamá. Ella habla mucho de un tío. El tío ya está muerto, pero por ejemplo, digamos, yo lo conocí a él o por esa referencia de mi mamá, pero no lo conocí, por decirlo de una manera. Ujú. Y mis hijos lo van a conocer por esa misma referencia. ¿Entendés? O sea, de alguna manera llevas a esa Llega persona su presente y la seguís pasando de generación en en generación. generación. Y eso pasa mucho. Entonces, las personas no somos algo borrable en la vida, creo yo. Somos, o sea, sí trascendés en los recuerdos, en las anécdotas de las personas o, o en algo, pero sí trascendés, pasas de generación en generación. No es que morís hoy y te acabas, o sea, ya no existís, no funciona así. Y esta serie te lo demuestra. Alex se enoja cuando todos empiezan a hablar de Memo y él los llama hipócritas. Ujú. Aunque yo siento que con Alex también pasaba que él tenía el conflicto de no haber atravesado un duelo. Y en su casa, en vez de atravesar el duelo, lo ignoraron. Él cuando intentaba hablar de la mamá o hacer cosas como para Ujú. Sí, recordarla, lo evadían. lo evadían. Yo creo que es una forma de atravesar el duelo, o así lo hacían el papá y la hermanita. Era, mejor dicho, de no atravesar el duelo. Mientras Alex lo que quería hacer era que de alguna manera la mamá siguiera presente. O sea, es cierto, ella ya no estaba físicamente, Pero tenerla pero ahí, podía seguir, ¿me sí, podían entendés? platicar de ella, Ajá, pues, lo bueno que le pasaba, no verlo como algo, no, creo que el verdadero problema, como dices tú, es no enfrentar el duelo. es no enfrentar el duelo, porque claro que es triste, la pérdida es triste, pero es más triste que tú vengas y quieras hacer que esa persona no existió por miedo a sentir esos sentimientos. O sea, todas las emociones son válidas y son importantes sentirlas en los momentos para que después esas no vengan y te carguen un montón, que es justamente lo que, por ejemplo, le pasa a Memo, el no haber
atravesado todas esas situaciones o emociones, lo llevaron al momento donde él decide, pues, lo que decide. Y entonces la serie te va mostrando eso. Y la maestra Ilse, volvemos a lo mismo, es una gran maestra, porque viene y le dice a Alex cuando se da cuenta que él está colapsando, y él dice, es que nadie nos va a extrañar, o sea, en un mes o menos, todos lo van a olvidar, hasta yo, dice él. Entonces él básicamente dice eso, ¿va? No dejemos como que ya este momento, ¿va? Porque la maestra quería que recordaran a Memo o que por lo menos hablaran de lo que estaba pasando, porque no podían ignorarlo como lo estaban haciendo los otros maestros. Ella sale con Alex porque Alex explota y ahí es donde le dice justamente que yo creo que el duelo no se supera, Alex. Aprendes a vivir con él y no sigues adelante, simplemente sigues. Pero no significa que esta persona vaya a morir para siempre. La persona seguirá viva en tu corazón, en tus recuerdos. Como dijo la maestra, no se trata de venir y aprender a caminar o seguir adelante con eso, no, simplemente tienes que aprender a mantenerlo contigo, no verlo de esta manera, decir, no, es que Memo está muerto con tristeza, sino tal vez a lo mejor verlo con lo positivo que logró ser en el poco tiempo que estuvo vivo. Siento que eso es lo importante de llevarse con las personas, claro, media vez pases el duelo, es que si no pasas el duelo vas a tenerlo ahí retenido, y a lo mejor durante mucho tiempo o años, y simplemente lo que va a hacer es perjudicarte, ¿va? Como le pasaba a Alex, ¿no? No tocar el tema de su mamá, pues lo llevó mucho tiempo manteniendo eso. Y creo que le frustraba mucho lo que hacían el papá y su hermana, que sí, no tocar el tema. Y es bonito, pues, no, o sea, bonito en el sentido de que si como familia hubieran superado el tema, hubieran recordado, ¿te acuerdas con mamá? La pasta como la hacía mamá. Exacto. O sea, es que es recordarla, pero desde otra perspectiva. Que ellos querían evitarse por miedo a sentirse mal. Y es que al principio el duelo inevitablemente va a ser doloroso y súper doloroso al principio. Perder a alguien que realmente quieres, que es parte de tu vida, y saber que al final, pues sí, todos nos vamos a morir. Eso es bien duro, pero si no lo atraviesas no vas a poder venir y seguir como ella dijo, ¿verdad? No, porque te quedas ahí estancado, como lo hace el papá y la hermanita de Alex. El papá lo reconoce en un punto y se da cuenta de que estuvo tratando muy mal la situación y incluso le estaba enseñando a su hija que así era la manera correcta. Y eso está mal. Y es algo que la maestra Ilse lo enseña, ya que ve que nadie más quiere hacerlo. Yo creo que ella también lo hace por miedo a que ellos caigan en sentimientos malos, en emociones negativas, porque era algo que tenían que tomar con mucho cuidado. Y a diferencia de todos los otros capítulos que hemos hablado, yo creo que esta serie de alguna manera nos hace reflexionar sobre una situación tan delicada como lo es el suicidio. Yo creo que también es necesario como que hacer ese tipo de reflexiones o de tocar estos temas que a veces las personas no quieren tocar, pero son importantes porque nunca sabes qué persona te puede estar escuchando y si lo que dijiste le pudo haber ayudado. Yo creo que todos tenemos a alguien a quien acudir, aunque a veces no lo vemos tan fácilmente, pero si tú estás atravesando por una situación como esta, busca ayuda porque créeme que a veces hasta la persona que tú no te imaginas es la que te puede ayudar, pero no le es una solución permanente a un problema temporal. Y pues bueno, esta es nuestra perspectiva de lo que pudimos entender de esta serie, pues como dijo Alexandra, es un tema muy delicado, ¿sí? Y pues bueno, espero que alguna persona que esté pasando por esta situación, como me dijiste, busque ayuda. Porque de que va a haber solución, ¿sí? Entonces, como siempre decimos, todos tenemos algo que decir. Y no sé a dónde